Vamos a dar comienzo a nuestra clase el día de hoy de Teología 4 y vamos a dar comienzo a la lección número 4, donde vamos a terminar hablando de los resultados de la muerte de Cristo. Esto es la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los resultados de la muerte de Cristo en beneficio de los creyentes. Estuvimos diciendo de que nos redimió de la maldición de la ley, nos lavó de nuestros pecados, de que la muerte de Cristo, dijimos la semana pasada, era sumamente necesaria, porque es a través de la muerte de Cristo que Él nos compra o paga el precio que nosotros le debíamos a Dios por nuestros pecados, nos acerca a Dios, nos asegura vida eterna, nos justifica, nos santifica, nos hizo perfectos ante los ojos de Dios. No que usted y yo seamos perfectos, pero cuando Cristo muere por nosotros y nosotros aceptamos esa muerte, aceptamos ese sacrificio, entonces delante de Dios yo soy hecho posicionalmente, yo soy justo, yo soy santo delante de Dios. A los ojos de Dios, Dios no me ve directamente a mí. Dios no le ve directamente a usted. Dios ve a Jesucristo a través de usted. Entonces, Dios ve a usted, perdón, a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que nos hace justos delante del Padre. Y por lo tanto, Cristo a través de su muerte nos abre el camino a cada uno de nosotros, el camino hacia Dios. Así que estuvimos hablando de lo importante que era la muerte de Cristo en cada una de esas áreas. El día de hoy vamos a comenzar diciendo que la muerte de Cristo no solamente es efectiva para el creyente, pero también la muerte de Cristo afecta a los seres humanos que no creen en Él. ¿Cómo es esto que la muerte de Cristo afecta a los seres humanos que no creen en Él? En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 nos dice que por medio de la muerte de Cristo el hombre tiene la posibilidad de ser salvo. Sí, el que no es creyente tiene la posibilidad de ser salvo. En el versículo 19 del texto dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice Pablo, a nosotros la palabra de reconciliación. En pocas palabras, Dios, nos encomienda a nosotros la palabra de reconciliación, o sea, que nosotros hablemos del evangelio para con otras personas por medio de la muerte de Cristo. Estas personas tienen la posibilidad de llegar a tener una relación con Dios. Así que afecta a aquellas personas que no creen. ¿De qué forma? De forma en que ellos pueden llegar a tener una relación con Dios, a ser salvos, si ellos aceptan esa expiación o esa muerte que hubo de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 6 dice que la muerte de Cristo pagó el rescate por todos. Y lo dice de esta forma, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, ¿todos los seres humanos somos salvos? No, no todos los seres humanos somos salvos. Pero la muerte de Cristo afecta a los seres humanos que no creen en Él, y en el momento que creen en Él, entonces es efectiva la muerte de Cristo para ellos. Pero Él muere absolutamente por todo el mundo. Existen algunas doctrinas de algunos hermanos, buenos hermanos, pero que están un poco confundidos en mi forma de ver por lo que la palabra de Dios misma nos dice. Algunos hermanos que son extremos calvinistas. Existen dos doctrinas cuando hablamos de la salvación, que son dos posiciones. Existe la posición arminiana y la posición calvinista. Y de eso vamos a estar hablando en Teología 3 cuando hablemos sobre la doctrina de la salvación. La doctrina arminiana dice que definitivamente cada persona es la que toma la decisión de si es o no es salva.
La doctrina calvinista dice que no, no es así, que hay una elección, hay una predestinación de parte de Dios y vamos a ver en esa doctrina lo que realmente la palabra de Dios enseña. Pero por hoy vamos a decir, la muerte de Cristo, ¿murió Cristo solamente por los elegidos, por los escogidos? ¿O murió Cristo por todo el mundo? La palabra de Dios dice claramente que Él se dio en rescate por todos. O sea, Él se dio en rescate por todo el mundo. Él se dio en rescate por todos los seres humanos. La pregunta aquí no es si Él se dio en rescate por todos. La pregunta más bien es si es efectiva para todos. La muerte de Cristo obviamente no es efectiva para todos. ¿Por qué? Porque no todos aceptan a Cristo. Para que la muerte de Cristo sea efectiva para una persona, esa persona tiene que aceptar, recibir ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que dice Primera de Timoteo 2:6. Dice, la muerte de Cristo pagó el rescate por todos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra cosa más, la muerte de Cristo afecta a los seres humanos que no creen en él, porque según Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice el apóstol Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente. Oigan bien, ¿es el Salvador de quiénes? De todos los hombres. O sea, Él está dispuesto a salvar a todos los hombres, pero es el Dios mayormente de quiénes? De los que creen. O sea que por medio de la muerte de Cristo, Dios es el Salvador de todos los hombres. ¿Quiere decir que Dios salva a todos los hombres? No, Dios está disponible, dispuesto a salvar a todos los hombres, pero solamente los que creen son los que se salvan. O sea que salva a los que creen nada más. Y nada más quisiera que notemos algo bien importante. Por ejemplo, aquí otra vez se menciona el hecho de que en Cristo hay provisión para todos. Pero esa provisión únicamente la aprovechan los que creen en Cristo. Mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos enseña que la muerte de Cristo apacigua la ira de Dios sobre los pecadores. O sea que si no fuera por la muerte de Cristo, Dios eliminara inmediatamente a todos los pecadores. En el versículo 2 dice, y Él es la propiciación, o sea, el reemplazo, el que tomó nuestro lugar por nuestros pecados. Y me encanta este versículo cuando quizás alguna persona con doctrinas calvinistas dicen, no, Cristo solamente murió por los escogidos. No, no solamente murió por los escogidos, mis queridos hermanos, cualquiera que tenga esa posición estaría contradiciendo lo que dice Primera de Juan 2:2, porque Primera de Juan 2:2 dice, y no solamente fue la propiciación por nuestros pecados, por los elegidos, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Me encanta decirle a la gente que la muerte de Cristo fue por todo el mundo, pero solamente es efectiva para aquellos que creen en Él, para aquellos que se entregan totalmente a Él. Y esta palabra de propiciación es es donde la propiciación es lo que calma a Dios. Es el apaciguamiento de Dios, la desviación de la ira de Dios por medio de un sacrificio adecuado. O sea que la ira de Dios no cayó sobre usted y sobre mi persona directamente, sino que se desvió y cayó la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos recibir la salvación. En otras palabras, Cristo al ser crucificado es como la pantalla que nos protege a nosotros
eternamente de la ira de Dios. Dios todavía sigue reteniendo su mano de castigo debido a la muerte de Cristo. Pero algún día la va a aplicar, el castigo lo va a aplicar sobre todos los que rechazan la muerte de Cristo. Así que la muerte de Cristo fue totalmente efectiva para cada una de esas cosas. Ahora, eso es como la muerte de Cristo afecta al no creyente. La muerte de Cristo afecta al no creyente. Ahora, ¿cómo la muerte de Cristo afecta a Satanás y sus huestes? Juan capítulo 12, versículo 31 dice que por medio de la muerte de Cristo le quitó a Satanás. Vean ustedes cómo le afecta la muerte de Cristo a Satanás, porque por medio de su muerte le quitó a Satanás el dominio del mundo. Ahora, dice ese versículo, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. O sea que el diablo había usurpado a Adán el trono del mundo. El diablo le robó el trono del mundo a Adán, se lo usurpó. Pero Cristo, que es nuestro Adán, nuestro segundo Adán, el máximo representante de la raza humana, según Romanos capítulo 5, versículo del 12 hasta el versículo 21. Y según Primera de Corintios 15, versículo 45 al 47, Jesucristo echó al diablo de ese trono que el diablo usurpó de Adán y tomó para sí mismo todo dominio. O sea que Cristo le dijo, no, tú lo usurpaste, tú mentiste. Pero aquí vengo yo y a través de mi muerte yo te quito el trono y me pongo yo en el trono. Yo soy el que tengo el trono. Algo precioso que nos dice que la muerte de Cristo afecta a Satanás en Hebreos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice que por medio de la muerte de Cristo le quitó a Satanás no solamente el trono, pero vean ustedes, le quitó a Satanás el poder sobre la muerte. ¿Cómo lo dice ahí en Hebreos? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo, lo que hemos estado hablando anteriormente, Cristo fue 100% hombre, 100% humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. O sea, que siendo 100% hombre, Cristo tuvo que morir para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, no solamente le quita el trono que usurpó de Adán al enemigo, al diablo, pero también le quita el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y versículo 15 dice, y así al quitarle el imperio de la muerte al diablo, puede librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, lo que está diciendo es que como Cristo triunfó sobre la muerte y le quitó el imperio de la muerte, pero para triunfar sobre Satanás y quitarle el imperio de la muerte, él tuvo que morir. ¿Se acuerdan la pregunta que nos hizo el pastor César la semana pasada? De que dijo, ¿qué sucedió con Cristo cuando murió? ¿Qué sucedió con su cuerpo, su espíritu? Y estuvimos hablando acerca de que el cuerpo de Cristo quedó en la tumba, pero su espíritu descendió al Hades. Y él fue a proclamar al infierno su triunfo sobre Satanás y sobre la muerte misma. Entonces, para él triunfar y él recuperar ese imperio de la muerte y triunfar sobre ese imperio de la muerte, él tuvo que morir. Y al morir, nos libra a todos nosotros del temor de la muerte. O sea que un cristiano no tiene por qué tener temor a morir. Cristo nos libra del temor de la muerte. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Es por eso que el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, decía, para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo no tenía miedo de morir porque Pablo sabía que si él moría, Cristo ya había vencido la muerte. Pablo iba a estar con Cristo en ese mismo momento. Entonces dice aquí que al morir él y al vencer, al tener él el imperio de la muerte, dice, nos libra a todos
los que por temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué tipo de servidumbre? Cuando las personas tienen temor a morir, las personas son esclavos, vienen a estar sujetos, atados a la servidumbre de sentimientos de temor a la muerte. La muerte de Cristo nos libra de todo ese temor. La muerte de Cristo nos quita absolutamente todo eso a cada uno de nosotros. Este versículo de Hebreos 2, 14 y 15 es un versículo precioso. Y cómo quisiera yo que muchos cristianos entendieran bien que no tienen por qué estar sujetos a servidumbre de sentimientos de temor, a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció a la muerte. Ahora, ¿qué otra cosa más? La muerte de Cristo afecta a Satanás también y a sus huestes, perdón, según Colosenses 2, 13 al 15, porque en la cruz Cristo triunfó sobre los ejércitos satánicos. Recuérdense que Satanás pensaba que al crucificar a Cristo, según él estaba creando un plan para que Cristo fuera crucificado. Y según él estaba triunfando. Pero por otro lado, le salió el tiro por la culata, decimos en un buen español, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata, ¿por qué? Le salió el tiro por la culata porque en realidad ese era el plan de Dios. Y en el plan de Dios era que Cristo muriera para conquistar, no solamente para arrebatarle el reino a Satanás que él usurpó, no solamente para vencer sobre la muerte, pero también dice aquí exactamente para estar triunfando sobre los ejércitos satánicos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando esa acta en la cruz y despojando a los principados, o sea, a Satanás y sus huestes, despojándolos y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente clavó nuestros pecados en la cruz, pero exhibió a Satanás y a sus demonios ahí en la cruz. En ese momento, cuando él triunfó, cuando él murió, él triunfa. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo puede una persona que está muriendo ser el que triunfa? Es que ese era el plan de Dios, que él tenía que morir para redimirnos a nosotros. Él tenía que morir. No, en esta película, el que muere no pierde. En las películas de Hollywood, el que muere pierde. Pero en esta realidad espiritual que vivimos en el mundo, el que murió es el que ganó, porque ganó vida eterna para nosotros, porque venció a la muerte, porque venció a Satanás, porque ahora él. Por eso es que cuando descendió a lo más profundo del infierno, Jesucristo proclamó y dijo, muy bien, creías que me ibas a vencer. Creías que me estabas derrotando cuando estaba en la cruz. Aquí estoy. Y Cristo les proclamó a todos ellos que había vencido en la cruz del Calvario. Por eso dice que al final los exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Cualquiera diría, no, eso no tiene sentido. No, no tiene sentido para la mente humana, pero tiene todo el sentido para Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo era necesaria para que nosotros pudiésemos recibir salvación y vida eterna. Dios pedía que alguien pagara por mis pecados. Vamos a ir entonces a hablar un poco acerca de la resurrección de Cristo. Hemos estado hablando ya bastante de lo que es la muerte de Cristo. Ahora quiero que vayamos y hablemos acerca de la resurrección de Cristo, porque ¿qué sería de nosotros con un Cristo muerto y que no hubiese resucitado?
¿Cuántos líderes religiosos existen en la historia de la humanidad que murieron y nunca resucitaron? No sé, ¿alguien me puede mencionar alguno? ¿Alguien me puede mencionar algún líder religioso que se creyó ser casi un dios, pero que pues murieron y no resucitaron? No, nadie conoce a ninguno de ellos. Nadie conoce a Buda. También Gandhi, Gandhi es otro. Gandhi fue uno de ellos, sí. Mohammed, por ejemplo, o Mahoma, ¿no? Son líderes religiosos que tuvieron muchísimos seguidores, pero ninguno de ellos resucitó. Entonces, la muerte de Cristo sin la resurrección de Cristo no tendría mucha validez o no tendría validez. La resurrección muestra el poder de Cristo en que a pesar de todo lo que experimentó, resucitó de entre los muertos. Así que vamos a hablar de la resurrección de Cristo. El testimonio bíblico de la resurrección de Cristo. Hay un testimonio bíblico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los testimonios no son muchos del Antiguo Testamento, pero sí son terminantes, son terminantes, ¿no? En el Salmo, por ejemplo, 16:10, si usted compara ese Salmo junto con Hechos 2:25 al 32, en Hechos 2:25 al 32, Lucas dice que David profetizó la resurrección de Cristo en ese Salmo. Si ustedes van y leen ese Salmo, se van a dar cuenta que David estaba profetizando sobre Cristo en ese Salmo. También en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Si usted compara ese Salmo con Hechos capítulo 13, versículo 33 al 37, esta profecía presenta al Señor Jesús como vivo junto al Señor Padre. Señor Jesús junto al Padre, pero lo presenta vivo. Los hombres mataron a Jesús, pero Dios le proclamó Señor y Cristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo como alguien que está vivo y no muerto. Es por esa razón que en muchas iglesias católicas, yo no estoy absolutamente en contra de que una persona ande un crucifijo, todo lo contrario, es precioso tener un crucifijo y decir, no, yo me identifico con la cruz. Pero cuando usted tiene un crucifijo, es importante que usted recuerde, oiga esto bien, que el crucifijo no puede tener un Cristo muerto ahí colgado. ¿Por qué? Porque Cristo no está muerto y colgado en una cruz. Es por eso que en las iglesias católicas romanas, cuando usted ve un Cristo clavado en una cruz, no, Cristo no está ahí clavado en esa cruz. Es totalmente incorrecto, porque la cruz está vacía. Entonces, el Antiguo Testamento nos testifica sobre esta verdad, pero también el Nuevo Testamento nos testifica sobre esta verdad. Aquí los testimonios del Nuevo Testamento son abundantes y vamos a recordar específicamente tres de ellos. El primero es el testimonio que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. En ese testimonio, Jesús anunció su resurrección simbólicamente. Vean lo que dice ahí. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Vean lo que le respondió Jesucristo. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, tal vez los discípulos en ese momento no entendían el significado de esta enseñanza, pero evidentemente después de la venida del Espíritu Santo la entendieron. Entendieron que Jesucristo dijo, yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, ese tiempo de su muerte, él iba a estar ahí y después él iba a resucitar.
Recuérdense que los discípulos, por más que escucharon sobre la resurrección, los discípulos no entendían lo que Cristo estaba diciendo. Y a mí me parece que los discípulos eran personas, de esas personas que escuchan algo, pero que tienen cierto temor de cuestionar a su líder. No, no, nunca hay que tener temor de hacer una pregunta. No, porque los discípulos oían que Jesucristo decía que resucitaría, que resucitaría. Y cuando Cristo es crucificado y puesto en la tumba, los discípulos se esconden. ¿Y se recuerdan ustedes cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesucristo les aparece resucitado? Se asustaron, estaban llenos de temor, porque ellos no entendían que a eso se refería a él, que iba a resucitar de entre los muertos. Por eso cuando lo ven, ellos se asustan. Ellos no creían que Cristo iba a resucitar como él se los estaba diciendo. O sea, no lo lograban entender. Ellos pensaban que Cristo iba a tomar el imperio, e iba a ganarle al imperio romano, iba a destruirlos y iba a establecer su reino. Pero no era absolutamente nada de lo que el plan de Dios era en ese momento. Pero quiero que veamos también otro testimonio, un segundo testimonio bastante abundante acerca de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. El primero que vimos se encontraba en Mateo, este segundo se encuentra en Marcos, capítulo 8, verso 31 y 32. En este, Jesús anuncia su muerte y resurrección claramente. Jesús anuncia su muerte y resurrección claramente. ¿Cómo lo hace? Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y vean ahí, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero ¿por qué los discípulos no entendían esto? No solamente los discípulos, nadie entendía esto, nadie creía esto, que fuera posible. Esto les decía claramente, verso 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahí es cuando Pedro le empieza a decir, pero ¿de qué estás hablando, Señor? ¿No? Y lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo tan claramente que Pedro lo entendió en ese momento, aunque su reacción lo puso del lado de Satanás mismo. ¿Quién quería? Satanás era quien quería impedir que Cristo muriera y resucitara. Y cuando Pedro le dijo, no, Señor, tú no vas a hacer eso, entonces Pedro se estaba poniendo del lado de Satanás, porque eso era lo que Satanás quería que muriese, pero no que resucitase. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección es algo que Satanás no puede soportar. Otra escritura más se encuentra en 1 Corintios 15, 3 al 8, donde nos enseña que la resurrección fue parte fundamental del mensaje de los apóstoles. Fue parte fundamental del mensaje apostólico. Vean lo que dice ahí 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten cuántas veces Pablo dice conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. O sea, las Escrituras dan validez no solamente de su muerte, pero también de su resurrección. Un Cristo muerto sería un Cristo derrotado, pero un Cristo que murió y resucitó demuestra el poder que Jesucristo tenía, el poder de Dios, que es el mismo poder que transforma vidas. Es el mismo poder que transforma circunstancias, situaciones. Si Dios pudo resucitar a Cristo de entre los muertos, eso nos indica que no hay absolutamente nada imposible para Dios. Y vean ahí lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Continúa diciendo que fue sepultado, dice el verso 4, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció ¿a quién? A Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea que el apóstol Pablo confirma de que Cristo había resucitado, de que le apareció directamente a él. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto? Si negamos la resurrección de Cristo, hermanos, negamos uno de los testimonios más claros de toda la Biblia, porque el mensaje de la resurrección no nace de una interpretación humana del relato bíblico que acabamos de leer, porque este mensaje es tan claro y directo que no necesita interpretación. ¿Qué significa resurrección? Significa resurrección. No necesita interpretación, ¿verdad? Entender lo que la palabra resurrección significa. Entonces, pero cuando hablamos de la resurrección, ¿cuál es la naturaleza de la resurrección de Cristo? ¿Fue falsa? ¿Fue como dicen algunos, fue simplemente un espejismo, una ilusión? No, fue una resurrección real. Juan capítulo 19, versículo 33 al 34, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, recuérdense, Jesús estaba completamente muerto. Por eso, no tuvieron que quebrarle los huesos de su cuerpo, que era normal que hicieran eso con una persona que estaba crucificada. Era normal que le quebraran los huesos, pero a Jesús no le quebraron ni un solo hueso porque estaba ya muerto. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, dice este relato de Juan 19, 33 y 34, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado, perdón, con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea que el soldado dijo, bueno, está muerto, pero por si acaso, y le atravesó con una lanza. Jesús no estaba inconsciente en la cruz. Jesús murió totalmente, murió verdaderamente. Esos soldados estaban acostumbrados a comprobarlo y lo estaban comprobando. Jesús estaba totalmente muerto. Y lo que nos dice Lucas me encanta, porque Lucas nos dice en el capítulo 24, verso 36 al 46, que fue una resurrección corporal. Vean lo que nos dice Lucas. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, los discípulos estaban ahí hablando y de repente Jesús se apareció y se paró en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, vean la reacción de los discípulos, porque los discípulos no creían o no entendían más bien esto de la resurrección. Dice el verso 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía, ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, dice ahí, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? O sea, Cristo les quería comprobar, los discípulos no podían todavía creerlo. ¿Cómo puede ser posible? Y les dijo, ok, ¿tienen algo de comer? O sea, un fantasma no puede comer porque no es no es material, no es espíritu. Pero él les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo que él quería era comprobarles que él estaba ahí en cuerpo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ahora sí entienden que les decía que iba a resucitar. Estas son las palabras que os hablé. O sea, no hay para dónde hacerse.
¿no? Estaba ahí el Señor Jesucristo diciéndoles, estando aún con vosotros, les dije esto, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿A los cuántos días? Dice al tercer día. El cuerpo de Jesús era real, no era una aparición. Y ahí mismo los desafía a comprobarlo mediante el contacto físico directo y les dijo, miren mis llagas, miren mis pies, denme algo de comer para que ustedes puedan ver que realmente soy yo. No es un fantasma, no es un espíritu. Lo que eso nos lleva a poder observar es que fue una resurrección única en su especie. Fue una resurrección única en su especie. Todos los que resucitaron, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan todo lo que resucitó el Señor Jesucristo, verdad? Al morir. Resucitó a quien, a Lázaro, la hija de Jairo. Hubieron varias resurrecciones que se pueden ver en la palabra de Dios. Todos ellos volvieron a morir. La diferencia de Jesús es que Jesús resucitó una vez y nunca más volvió a morir. Él permanece vivo por la eternidad en ese mismo cuerpo glorioso con el cual Él se levantó. El cuerpo glorioso del que habla Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando dice el apóstol Juan que le vio y que cayó muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Jesús le está diciendo al apóstol Juan, yo nunca más voy a volver a morir. O sea que la muerte de Jesús fue única en su especie, no solamente la muerte, pero la resurrección de él. Su resurrección, ¿por qué? Porque nunca más volverá a morir. Entonces, habiendo visto la naturaleza de la resurrección de Cristo, veamos también el significado de la resurrección. ¿Qué significa entonces la resurrección? ¿Qué significa para nosotros la resurrección? La resurrección de Cristo dio validez a la obra expiatoria de Cristo, asegurando la justificación de los creyentes. O sea, sin la resurrección de Cristo no hubiese habido validez. Y todos yo creo que entendemos lo que significa la palabra validez, ¿verdad? El validar algo es como decirlo, es como dar una prueba más o como dar un apoyo más. Está validándolo. Es como que yo diga una cosa y nadie me crea, pero de repente viene otro y dice, no, yo también lo vi, yo también yo apoyo lo que dice porque yo lo vi, yo soy testigo. Alguien más da validez a lo que yo estoy diciendo. Y la resurrección de Cristo da validez a la obra expiatoria, o sea, a la obra que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque asegura la justificación de los creyentes. Romanos 4:25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Vean ustedes, fue entregado por nuestras, ¿qué? Por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. O sea que la muerte sin la resurrección no tendría validez, no tendría valor. Simplemente sería un hombre más muerto. Eso es todo. Tendría que haber resucitado. Y es importante cuando nosotros vemos estas cosas, especialmente cuando vemos el beneficio de la muerte de Cristo y vemos en el verso 25 el beneficio de la resurrección de Cristo. Eso nos lleva a un segundo punto, que la resurrección de Cristo ratificó la identidad de Jesús como Hijo de Dios, o sea, como Dios mismo. Romanos 1:4 dice que Cristo no llegó a ser el Hijo de Dios porque resucitó.
Ojo con esto. Cristo no llegó a ser hijo de Dios. Ah, es hijo de Dios porque resucitó. No. Cristo resucitó porque era el hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Cristo resucitó porque era el Hijo de Dios. Verso 4 de Romanos 1 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, Cristo resucitó porque era Dios mismo. Precioso, precioso cuando podemos entender eso. Durante el ministerio terrenal, Jesús había dado muchas pruebas de su deidad. Por ejemplo, cuando cambió el agua en vino, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando caminó sobre el agua del mar, pero la mayor demostración de la deidad, o sea, de que Cristo es Dios, es su resurrección. Es su resurrección. Había él preanunciado que pondría su vida y la volvería a tomar. Ahí lo cumplió. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede permitir que lo maten y él mismo decir, sí, me van, yo voy a entregar mi vida, pero yo mismo la voy a volver a tomar. Así que la resurrección de Cristo, número 3, le proclama a él como sumo sacerdote. Le proclama como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ahora, quiero que usted note una cosa. La ley judía, según la ley judía, los reyes deberían de pertenecer a la tribu de Judá y los sacerdotes deberían de pertenecer a la tribu de Leví. Ningún sacerdote de las 12 tribus de Israel, ningún sacerdote podía ser de otra tribu que no fuera de la tribu de Leví. Y todo rey tenía que ser de la tribu de Judá. Ahora, Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Eso porque tenía verdadera sangre real. Pero para poder interceder por nosotros ante Dios, también tenía que ser sacerdote. Y lo fue, pero no según la orden de Leví, que era humana, según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. Y si ustedes nunca han sabido quién era realmente Melquisedec, yo les aconsejo que hagan una investigación. Por ejemplo, la orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Y Cristo es sacerdote, no de acuerdo a la orden de Leví, una orden de una tribu terrenal, de humanos, pero de la orden de Melquisedec. Ahora, yo quisiera que ustedes hagan un estudio de quién era Melquisedec, porque Melquisedec no tenía trasfondo, no tenía de dónde, no se sabía de dónde descendía, de dónde venía, ni tampoco supieron hacia dónde fue. Entonces, cuando hablamos de Melquisedec, ustedes me dan una respuesta otro día. ¿Quién era realmente Melquisedec? Si no tenía descendencia, no tenía antecesores, no se sabía de dónde venía Melquisedec. ¿Y saben ustedes a quién le dio los diezmos por primera vez? Abraham. Abraham le dio los diezmos por primera vez antes, más de 400 años antes de que la ley existiera. Para aquellos que dicen que el diezmo es de la ley. Qué equivocación, ¿no? Porque la ley existió 430 años después. Cuando Abraham, 400 años 30 antes de la ley, le dio los diezmos a Melquisedec, pero nadie sabe de dónde venía Melquisedec. Y entonces también les dejo de tarea que averigüen qué significa el nombre Melquisedec. Y ustedes, pero Cristo era sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Pero esto es precioso, esto es precioso. Y en Romanos, la resurrección de Cristo le proclama a él como sumo sacerdote. También lo vemos en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es sumo sacerdote para cada uno de nosotros. Número 4, rápidamente, porque se nos ha pasado el tiempo debido a los desafortunadamente atrasos que tuvimos. Pero número 4, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección futura de los creyentes. Primera de Corintios 15, versículo 20 al 23, nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es el primero de los que durmieron, de los que durmieron es hecho el primero, o sea, que es el primero de los que van a resucitar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, por un hombre entró la muerte. ¿Por quién? Por Adán. Pero por un hombre vamos a resucitar de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos van a resucitar. Pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en la venida de Cristo. O sea que los que mueran antes de que venga Cristo, antes del rapto de la iglesia, por eso dice en Primera de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que hayamos quedado seremos llevados juntamente con ellos y nos reuniremos en las nubes. Pero Cristo resucitó primero, luego los que mueran en Cristo resucitarán cuando Cristo venga por su iglesia. Eso es sumamente precioso. Eso también nos dice que el cuerpo resucitado de Cristo, y ojo con esto, el cuerpo resucitado de Cristo es el modelo del futuro cuerpo resucitado del creyente. ¿Cómo nos preocupamos del cuerpo, verdad? ¿Cómo nos preocupamos si estamos gorditos, si estamos delgaditos, si estamos bonitos, si estamos feos? Nos preocupamos por todo eso. Pero ¿sabe usted de que el cuerpo de Cristo es el modelo de lo que va a ser el cuerpo de nosotros? Sí, el cuerpo de modelo del futuro, del cuerpo resucitado suyo y mío. ¿Sabe usted que el cuerpo resucitado, dice la palabra de Dios, será totalmente diferente? Por eso cuando hablamos de la resurrección de Cristo, Filipenses 3, 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que el cuerpo nuestro es un cuerpo de humillación. Es por eso que nunca estamos contentos con nuestro cuerpo. Es por eso que hay personas que les gusta hacerse la lipo, se ponen inyecciones por aquí, por allá. No, hombre, sea feliz con lo que Dios le ha dado. Sea feliz, siéntase satisfecho con lo que Dios le ha dado. Si Dios nos ha hecho como nos ha hecho, así somos, ¿no? Cuando Cristo venga, dice aquí que Él va a transformar este cuerpo de humillación. Sí, este cuerpo donde me salen las llantitas por aquí, por acá, este cuerpo de humillación dice que nos va a hacer semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué precioso! Esa es la parte de la belleza de la resurrección. Y miren ustedes lo que dice Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Ojo, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, si usted es hijo o hija de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal y como Él es. Es precioso saber. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es el cuerpo glorificado de Cristo? Bueno, Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo es tan increíble que Él atravesó la pared
donde estaban los discípulos. El cuerpo glorificado de Cristo es tan precioso que puede transportarse, se puede ir de un lugar a otro en cuestión de milésimas de segundos. Y aunque usted no lo crea, ese es el cuerpo que usted y yo vamos a tener, cuerpos glorificados. Recuérdese usted que carne y sangre no pueden entrar al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces nuestros cuerpos en el momento del rapto de la iglesia van a ser transformados. Y por eso vamos a ver a Cristo tal y como Él es. Van a ser un cuerpo de un material totalmente diferente a lo que somos ahora. Sí, nuestros cuerpos serán glorificados igual que el cuerpo de Cristo. Es algo sumamente precioso. La resurrección de Cristo garantiza el juicio de las obras del creyente y el juicio final del mundo. Usted no es salvo por obras, pero usted va a dar cuenta de sus obras. Ojo con esto. Las obras del creyente van a ser enjuiciadas. El juicio de las obras del creyente, según Romanos 14, del 9 al 12, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y en 2 de Corintios 5:10 dice que todo es necesario, que todo lo que nosotros hayamos hecho, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo con esto. Usted no es salvo por obras. Las obras no lo llevan a la salvación, pero la salvación lo debe de llevar a usted a hacer buenas obras. Y de las buenas obras que usted haga como persona salva, usted va a ser juzgado. Sea que usted haga cosas buenas o cosas malas, usted va a ser juzgado por esas cosas. ¿Cuántos cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo? Todos. ¿Qué se juzgará en el tribunal de Cristo? Vean lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? A 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con este versículo? Note una cosa que dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es uno. Pero sobre el fundamento que es Cristo, nosotros edificamos. Sus obras son lo que usted está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o sea, le da los materiales. La pregunta es, cuando usted hace cosas para Dios, sus obras, ¿usted hace las cosas bien hechas? ¿Usted las hace cosas que valen oro, valen plata, valen piedras preciosas? ¿O usted las hace de madera? ¿O usted las hace de heno?
¿Sabe usted lo que es el heno, verdad? Es eso seco que se quema con tanta facilidad, y la hojarasca, no digamos, que con cualquier cosa se quema. O sea, ¿cuál es el material que usted usa para hacer las cosas que usted hace para Dios? ¿Las hace con excelencia o las hace con ligereza, a lo que caiga? ¿Las hace con rapidez o se toma su tiempo con tal de hacerlas bien hechas? Al final de cuentas, dice, sus obras, lo que usted haya hecho para servir al Señor, verso 13, va a ser probado. Por eso dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, se va a ver de qué fue hecha la obra suya, porque el día la declarará, porque sus obras van a ser probadas por fuego. Y ahí se va a revelar si usted hizo las cosas para Dios bien o las hizo mal. Y cuando se prueben por el fuego, se va a revelar si la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, si usted hace las cosas así como sin importancia, con hojarasca, con heno, con madera, cuando su obra sea aprobada, cuando sus obras sean probadas, se van a quemar así. Se van a quemar porque usted no hizo las cosas bien para Dios. Y si permaneciera la obra de alguno, va a ser recompensado. Si usted usó oro, plata y piedras preciosas, aunque le costó más, aunque tomó más tiempo, aunque tomó más esfuerzo, si permaneciera la obra, entonces usted va a recibir recompensa. Ahora, si la obra de usted se quema, usted va a recibir pérdida porque no va a recibir las recompensas, aunque usted va a ser salvo, pero va a ser salvo como por fuego. O sea, ¿sabe cómo es esto? ¿Se acuerda usted cuando decíamos en la escuela, este pasó de panzazo? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Este apenitas pudo pasar, apenas la libró. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. O sea que usted va a ser juzgado por sus obras como cristiano. Usted no va a ser juzgado para salvación o para perdición. Usted va a ser juzgado por sus obras para recibir la recompensa de Dios, para recibir las recompensas que Dios tiene preparada para el creyente. Y eso es importante entenderlo, que eso va a suceder en la resurrección. Sumamente importante. A mí me encanta este pasaje que el apóstol Pablo nos ha puesto aquí de frente a nosotros. ¿Cómo evaluará el Señor nuestras obras? Con fuego. Según Apocalipsis 1:14, los ojos del Señor resucitado y glorioso son como llama de fuego. O sea que son como el fuego que prueba y purifica los metales. Dice en el versículo ese de Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego. ¿Sabe qué significa en ese versículo en Apocalipsis que los ojos de Cristo son como llama de fuego? Quiere decir que los ojos de Dios penetran. Y los ojos de Dios, escúcheme esto bien, no se distraiga porque esto es bien importante. Los ojos de Cristo penetran y conocen sus pensamientos y su corazón. Aquí usted no puede engañar, usted nos puede engañar a todos nosotros, pero Cristo penetra con esos ojos de fuego y penetra el corazón y examina el corazón, cuál es la motivación de cada persona en las obras que hace. Y eso va a ser juzgado. Tal vez usted lo está haciendo con hojarasca, va a ser quemado rapidito. Tal vez usted lo haga con heno, va a ser quemado rapidito. Si usted quiere hacer bien las cosas, es como hacerlas con oro o con piedras preciosas, con plata, que valga la pena, que mantenga la prueba de fuego lo que usted esté haciendo. Que vaya a pasar la prueba de fuego. ¿Cuáles son los resultados del juicio? Recompensas. ¿O no? Por lo que hemos hecho para Dios y los motivos por los que lo hemos hecho. Aquí no se juzga nuestra salvación, sino nuestra fidelidad. Hay personas que dicen ser fieles al Señor, pero viven una vida diferente, ¿no?
No, aquí se juzga la fidelidad al Señor, es lo que Dios va a juzgar el día de la resurrección. En 1 Corintios 3, ahí dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. O sea, va a pasar de panzazo, ¿verdad? Muy bien, ya casi terminamos porque necesitamos dar conclusión a estas notas. Dar conclusión a estas notas porque es importante que lo concluyamos. El juicio final del mundo. Los hombres mataron a nuestro Señor Jesucristo, los hombres le mataron, nuestros pecados le mataron, pero el Señor retomó la vida y algún día se presentará vivo para juzgar a quienes le mataron. Eso nos dice aquí en Hechos capítulo 10, verso 39 al 43. Después de que Cristo resucita, Cristo asciende. ¿Y cuál es la obra actual desde el cielo? La ascensión de Cristo. El testimonio bíblico de la ascensión de Cristo, podemos ver la ascensión de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos las escrituras. Fue profetizada desde el Antiguo Testamento. También, vamos a ver aquí, también Cristo predijo su ascensión. No solamente fue profetizada en el Antiguo Testamento, Cristo predijo su ascensión. Mateo capítulo 25, Juan capítulo 6, Juan capítulo 14. Él dijo que él no solamente moriría, resucitaría, pero también ascendería a la diestra del Padre. La ascensión de Cristo es directa como un acontecimiento histórico, presenciado por los apóstoles y los ángeles. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Este pasaje da algunos datos en cuanto a la actividad que Cristo desarrolló entre su muerte y su ascensión. O sea, ¿qué fue las cosas que Cristo hizo? ¿Cuántos días anduvo después de haber resucitado? ¿Cuántos días anduvo? ¿Cuántas cosas hizo después de su resurrección hasta el momento en que ascendió? También Primera de Pedro 3:22 nos sale ahí. Así que, habiendo dicho esto, es una cosa preciosa, hermanos, es una cosa maravillosa poder entender que la ascensión de Cristo marca el final de su obra desde la tierra. O sea que cuando Cristo asciende, ahí termina la obra de Cristo en la tierra. Jesús subió al cielo y se sentó a la diestra, a la derecha de Dios Padre, recién después de terminar todo lo que Dios le había encargado en su primera venida a la tierra. La ascensión de Cristo lo puso como cabeza de todas las cosas. Le dio total autoridad, sobre absolutamente todas las cosas. Por eso nosotros podemos ver ahí entonces que la obra de Cristo, la obra actual de Cristo, letra A, ministra en el cielo como sumo sacerdote de Dios. Es por eso que Cristo, cuando nosotros oramos, Cristo intercede por nosotros. La obra actual de Cristo como sumo sacerdote desde el cielo ministra en el cielo como su sumo sacerdote de Dios y de los creyentes. Letra B, obra en la tierra, ¿cómo? Por medio de su Espíritu. Juan capítulo 14, Cristo dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la tierra porque lo pidió así Jesús. No, hay quienes enseñan que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente porque el creyente lo pide. No. El Espíritu Santo no viene a la vida del creyente porque el creyente lo pide. Es porque Cristo lo envió. Yo me voy, pero les dejo. No hay sustento bíblico para tal cosa, ¿no? Hay creyentes que piensan que reciben el Espíritu Santo cuando ellos lo están pidiendo. No, es cuando usted se convierte. Y eso lo vamos a ver en las próximas 4 semanas. Juan 16, 5 al 15 dice que Jesús ahora obra en la tierra por medio del Espíritu Santo. Intercede y aboga por nosotros. Romanos 8, 34 al 39. ¿Qué resultados benditos produce su intercesión? ¿No? Ahí nos dice que resulta en que Él puede traducir nuestras oraciones delante del Padre. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que desde el cielo Él es nuestro abogado delante del Padre. Así que habiendo dicho cada una de estas cosas, solo quiero decirles,
Jesús terminó su obra, pero no deja de obrar a favor de nosotros. Por eso debemos de alabar el nombre del Señor Jesús. Debemos de renovar nuestro compromiso de trabajo con Él y para Él. Y que tengamos nuestras motivaciones, que nuestras motivaciones sean santas para lo que hacemos. Cuando hace algo usted para Dios, no lo haga para que otros lo vean. No lo haga para que otros digan, ah, qué inteligente, qué tremendo es hermano, es hermana. Hágalo porque usted sabe que lo que usted haga para Dios será probado por el fuego y que el día que usted esté presente delante de Dios, esas obras van a ser juzgadas y sus motivaciones van a ser juzgadas también. Muy bien, habiendo dicho eso, concluimos en este momento la primera parte de Teología 2, que se trata de la doctrina del Señor Jesucristo, y comenzando el próximo martes, que será a las 6 de la tarde la clase de la misma hora de California. Recuérdense que ese día es martes, la próxima semana es el único martes que habrá clases. Si usted no puede estar presente, pues será muy triste porque tendremos oportunidad de comenzar a hablar del Espíritu Santo y eso va a ser una clase tremenda, una clase muy importante.